Estoy seguro que estáis pensando, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que en la parroquia de este hombre nadie recoge las cosas de Navidad? Hemos empezado con un nacimiento, con un bautizo, pero es que, no sé si lo sabéis, el tiempo de Navidad no termina hasta el bautismo del Señor. Por eso, el Belén de la parroquia no se recoge hasta que no pase esta fiesta. Y alguno podrá decir, ¿y por qué? Quizá muchos no sabéis que el nacimiento de Cristo, precisamente, tiene sentido si nos hace nacer a nosotros de nuevo. Todos recordamos el día que nacimos para esta tierra, el día en que nuestras madres nos dieron a luz. Pero ¿cuántos de vosotros recordáis el día de vuestro bautismo? Algunos quizá ni sabéis la fecha. Pues ese día nacimos para el cielo. Ese día Dios puso en nosotros la semilla de toda nuestra vida cristiana. Por eso el nacimiento de Cristo no dejaría de ser un recuerdo simple si no nos hace nacer a nosotros. La fiesta de hoy del bautismo del Señor es la que da el punto final de la Navidad. Lo siento si habéis recogido ya el pesebre, si habéis recogido el Belén y el árbol, creo que lo vais a tener que volver a poner, porque si no, la Navidad se quedaría en un recuerdo si no se hace carne en cada uno de nosotros. Así que, venga, vamos a leer el Evangelio de hoy y vamos a darle un poquito más de vuelta. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16 y 21 y 22. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Pues con este texto del bautismo del Señor se cierra el tiempo de Navidad. En esta pila bautismal de nuestra parroquia nacen muchos niños que simplemente con este gesto se convierten en hijos de Dios. Y es que el bautismo no solamente es un acto social o una presentación en sociedad de los niños o un requisito simplemente para luego poderlo hacer hermano de la hermandad de mi familia. Vamos a recordar lo clásico del catecismo. El bautismo nos incorpora a la Iglesia, nos hace hijos de Dios y perdona los pecados. Nos incorpora a la Iglesia. Esto que veis es una iglesia de paredes, pero lo importante, como hemos dicho otras veces, es todos los que se sientan ahí dentro. Si el bautismo me hace hijo de Dios, tengo por tanto una familia, tengo unos hermanos. En los primeros siglos, para pertenecer a la Iglesia, había una preparación, un catecumenado, había una conversión. Ser cristiano significaba realmente haber recibido el Espíritu de Cristo. Juan Bautista tiene un bautismo de purificación, de conversión, pero no un bautizo en el Espíritu. La persona seguía con su misma naturaleza. Pobres, débiles, luchando, intentando luchar por combatir el pecado. Pero resulta que el bautismo de Cristo nos hace nacer de nuevo. Aquí es donde se queda el hombre viejo y nace un hombre nuevo. Es cierto que en los niños lo reciben como semilla. Y eso se va desarrollando. El bautismo mata al hombre viejo, aunque luego ese hombre viejo hay que ir matándolo día a día. Nos hace hijos de Dios, y lo mismo que hemos escuchado en el Evangelio, que cuando Cristo salió del agua se escuchó una voz que dijo: Este es mi Hijo, en ti me complazco. Vivir como hijo de Dios es una maravilla, porque es que Dios se complace en ti. No sé si alguna vez habéis entrado en una casa donde tú ves en la puerta de la nevera escritos unos dibujos que son mamarrachos, son rayajos, pinturas, que objetivamente hablando está mal hecho. Claro que no lo vas a decir porque lo han hecho los nietos del dueño de la casa, pero están ahí, son obras de arte. Para su padre y para su madre son obras de arte. En ti me complazco. Si el Espíritu de Cristo vive en ti, por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios y Dios se complace en ti. Dios es tu Padre. Esto es increíble. Porque no es lo mismo tener un Dios que está allá en el cielo, al que yo tengo que cumplir sus órdenes, que un Dios que es tu Padre. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me daban miedo las tormentas, los rayos.
Y es verdad que, bueno, todos hemos tenido miedos, pero basta que tu padre te cogiera la mano y te dijera, no te preocupes, yo estoy aquí. Oye, se te pasa el miedo. Y la tormenta sigue, ¿eh? No cambia. Por eso la certeza de que Dios es mi Padre, que somos hijos de Dios, es la buena noticia que nos ha venido a traer Jesucristo. Pero además hay algo más grande que nos da el bautismo. Decíamos al principio de que el nacimiento de Cristo en Belén, si no va unido al bautismo y a la posibilidad de que tú y yo nazcamos de nuevo, pues no tiene sentido, ¿no? Sería recordar algo que ha sucedido pero que no tiene que ver con tu vida y mi vida. Realmente este volver a nacer, este morir al hombre viejo, nacer para el cielo, es realmente recibir la buena noticia de que el pecado es eliminado de nuestra vida. Hay un relato en el libro del Génesis, los primeros capítulos, Adán y Eva, que lo que expresan es simplemente cómo el pecado puede destrozar todo. Adán y Eva están en el paraíso, están en comunión, pero cuando el pecado entra, cada uno de ellos está encerrado en sí mismo. Basta simplemente, como los capítulos de una serie, ver a Adán y Eva, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, en armonía con Dios, con el paraíso, y ahora resulta que a raíz del pecado ya se empiezan a echar la culpa los unos a los otros. Y es que realmente ese es nuestro día a día. Lo hablábamos en el programa que hablábamos de la Virgen María, no sé si os acordáis, la necesidad que tenemos pasar todos de ser hijos de Eva a ser hijos de María. Y el bautismo es lo que borra los pecados. Una vez me mandaron un mensaje al WhatsApp que hablaba de que dentro de nosotros vive un lobo y un cordero. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos gana? Dime cuál estás alimentando. Todos nacemos con el pecado original. El pecado original no nos obliga a hacer el mal, no somos protestantes. Pero sí, en la doctrina católica, reconocemos que hay una tendencia hacia el mal. Eso es como cuando tú vas conduciendo y ves que el coche se te va para la derecha. Sabes que las ruedas están mal alineadas. Lo mismo, tenemos esa tendencia hacia el mal. Ahora, si no hay una fuerza del espíritu que lo lleve hacia el bien, pues podemos entender que el hombre cometa las barbaridades que cometemos. Por eso, cuando bautizas a un niño, lo que haces es poner dentro de ellos la semilla de un hijo de Dios. Hay un lobo y hay un cordero. En la calle le van a enseñar el ojo por ojo, el diente por diente, pues lo que le pasó a Adán y Eva. La que era carne de mi carne se convierte en ha sido ella, cárgatela a ella, ¿no? Y es lo que pasa en nuestro día a día. Por eso, si has recibido el bautismo, tienes dentro de ti la semilla de ser hijo de Dios. Tienes dentro de ti la gracia del Espíritu Santo que hace habitar a Cristo resucitado dentro de ti, que rompe el pecado y el pecado puede no ser la última palabra en nuestra vida. Que es cierto que existe, pero no es la última palabra. Por eso, una última cosa. Averíguate el día de tu bautismo, porque ese día naciste para el cielo. Ese día, nuestra vida terrena, pues nos durará 5, 10, 80 años, no lo sabemos. Pero para el cielo, eternamente, para vivir como hijos de Dios, hemos nacido. Busca en tu parroquia, el día que fuiste bautizado, busca cómo se llama el cura que te bautizó, porque el regalo más grande es este, ser hijo de Dios. Con la Iglesia hemos topado. Y vamos a ver un vídeo donde el Papa Francisco precisamente nos habla de la santidad, porque aquí es donde empieza nuestra santidad. El día del bautismo recibimos la santidad como semilla, pero luego simplemente se tiene que desarrollar en nuestro día a día. Esto que representa el agua que se derramó sobre nuestro cuerpo es el origen de la santidad. Y no pensemos que la santidad son grandes cosas. Ya el Papa nos lo va a decir. Basta simplemente ser lo que somos como cristianos. No hay un estado especial para ser santo. Padres de familia, ancianos, en fin. Vamos a escuchar al Papa que lo explica mejor. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e faccia di immaginetta, tutta così. No, non è quella la santità. La santità è qualcosa più grande, più profonda che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siano chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, consacrata? Sii santo vivendo con gioia
la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura del tuo marito e della tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri, ma lì non si può essere santo? Sì, si può. Lì dove tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio si comunica con te. Sempre, in ogni posto si può diventare santo, cioè aprirsi a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno, sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo. Per essere un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza. E in questa pazienza viene la santità, esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario, sii santo diventando segno visibile dell'amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco, ogni stato di vita porta alla santità, sempre, a casa tua, sulla strada, nel lavoro, in chiesa, in quel momento e con lo stato di vita che tu hai è stata aperta la strada verso la santità. Continuando conociendo la familia de nuestra iglesia, la semana pasada nos quedamos en punta, ¿no? Nos quedamos con nuestros amigos de Cáritas Diocesana, con Paco y Marian, nos quedamos en punta hablando de la situación de Cádiz, ¿no? Es verdad que tú enciendes la tele y ya pues sabes lo que hay, ¿no? Pero la iglesia siempre vemos las cosas de otra forma, ¿no? Vamos siempre mucho más profundo. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Paco, la situación en nuestra provincia de Cádiz. Cáritas, ¿qué diagnóstico hace? ¿Qué ve? ¿Qué pasa? Bueno, desgraciadamente hemos tenido un periodo que es este periodo de la crisis, que dicen algunos que ha pasado, pero que en absoluto ha pasado para determinadas personas, todo lo contrario. Todavía están. Todavía están y están en peor situación que de antes de la crisis. Y lo que sí es cierto de que esa experiencia lo que nos ha demostrado es que no ha habido una planificación de una política concreta, ¿no? Estábamos subidos en el carro del ladrillo, del boom del ladrillo, donde eso lo que provocó es que la pequeña industria que existía casi dejara de su actividad y que mucha gente del campo y mucha gente de la pesca se volvieran a un dinero fácil que daba la construcción, ¿no? Bueno, eso cuando comienza toda la crisis, que se ceba precisamente en el ladrillo, bueno, pues lo que trae es desamparo para tantísima gente que no estaban preparadas, que se metieron por un lado a invertir y eso arrastró a su familia, por otro lado a muchos jóvenes que no estaban preparados, no tenían una formación profesional, que se encontraron también en desempleo y sin conocimiento de ningún tipo. Ahí es donde hemos tenido nosotros un campo de experiencia tristísimo y un campo de experiencia donde el dolor ha sido muy latente. Por eso la Iglesia, y sobre todo algo que es muy importante, la familia, esa cultura que hemos tenido en España, donde la familia era el refugio absolutamente todo, ha sido la que de alguna manera ha amortiguado ese efecto, porque si no hubiéramos terminado bastante mal. Claro, o sea, todos creo que conocemos cuántos abuelos no han dado de comer a sus hijos después del colegio, o sea, como la familia, retomando en otros programas que hablábamos de la importancia de la familia, también socialmente, y Cáritas vosotros habéis constatado de que quizá a lo mejor en una época como la posguerra, que la familia era mucho más fuerte, pues en esta crisis que hemos pasado, o que estamos pasando, pues no ha sido tan
tan efectiva, no estaba la familia, ¿no? Como en otras ocasiones. Empezamos el 2019. ¿Qué proyectos hay, Marian? Cuéntanos, que frente a toda esta situación, Cáritas, ¿qué lleva entre manos? Así brevemente. Brevemente. Nuestra intención es continuar con lo que ya llevamos muchos años haciendo, ¿no? Llevamos muchos años viendo esta realidad, como bien dice Paco, esa crisis que nos ha afectado en gran medida a todo el mundo. Bueno, pues intervenimos de la misma manera y queremos de alguna manera dar ciertas respuestas bueno, que con más ímpetu, ¿no? De alguna manera. Sobre todo el tema del empleo, que nos preocupa, que bueno, pues posibilitar a esas personas sin perspectiva el que bueno, pues coja las riendas de su vida, que muchas veces lo decimos, ¿no? Esa red de apoyo de la que también hablaba Paco, potenciarla, y desde Cáritas y un acompañamiento muy cercano a la familia. De hecho, muchas veces ayudamos a personas que sabemos que luego en sus viviendas, bueno, pues viven generaciones y otras generaciones que están de alguna manera pues comiendo de esa misma mesa, ¿no? Y también ayudamos a personas con las que no tienen red de apoyo. Y hay veces que la red de apoyo, la única red de apoyo dentro de ese entorno social es Cáritas, ¿no? Son las personas voluntarias de Cáritas que están ayudando y tendiendo la mano a cualquier realidad, ¿no? Exacto, cuando hablamos de Cáritas que ayuda, no solamente muchas veces tenemos la imagen de la bolsita de Cáritas, ¿no? Pero Cáritas hace capacitación, formación y hace un montón de cursos, ¿no? O sea, para ayudar a personas que no tienen ninguna formación, para ayudar por ejemplo, para cuidar a ancianos, corte y confección, costura, ¿no? O sea, todo eso también es Cáritas, ¿no? A veces la bolsa de alimentos es una excusa para que la persona llegue a nuestras puertas y que el voluntariado sepa acompañar pues esa realidad que va llegando, ¿no? Que es complicado, porque hay veces que nos falta formación, al propio voluntario le falta pues el saber hacer, ¿no? Nos sentimos a veces perdidos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues uno de los puntos que nos aportó la crisis es que había realidades nuevas de personas que habían estado en una situación muy buena y que después van y pierden su trabajo, pierden las redes, se separan, incluso personas que van a la calle. ¿Y cómo acompañamos a eso? Si son personas con habilidades, son personas que están formadas, ¿de qué manera acompañar eso, ¿no? Y hay veces que ha generado mucha frustración en el voluntariado, bueno, ese adaptarnos a los tiempos, y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Cáritas es la concreción, en definitiva, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que muchas veces, cuando hablas de Iglesia, parece que el único tema es la moral, ¿no? O sobre la doctrina pues, de la moral, de los mandamientos, pero esta doctrina social de la Iglesia se concreta en Cáritas, ¿no? Es la encarnación del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, y simplemente lo que se hace es sistematizar de alguna manera todo lo que la Iglesia va diciendo constantemente sobre lo social, ¿no? Que muchas veces se le ha dado siempre un matiz político, pero es que nosotros somos hombres políticos, se hace política constantemente, por lo tanto tenemos que estar presentes en la sociedad. Por eso la doctrina social de la Iglesia, que es una gran desconocida dentro de la Iglesia, yo creo que Cáritas, junto con otras organizaciones de Iglesia, la estamos poniendo encima de la mesa. Y es curioso como el último Papa que hemos tenido, Benedicto XVI, como sus dos encíclicas sociales tan importantes te avanza y te dice que la caridad hay que profesionalizarla. Bueno, pues la doctrina social de la Iglesia anima, ayuda para profesionalizar, es decir, no solamente tocar a las personas con un ánimo de hacerlo bien, de hacer ayuda, no. Tenemos que actuar de una manera muy profesionalizada, sabiendo que lo que estamos tocando es la misma esencia de la persona. Claro, estamos trabajando con personas. En ese tú a tú, María Ángeles, ¿necesitamos voluntarios? ¿Hace falta voluntarios o ya hay gente suficiente? Siempre en hace 10 falta. segundos. ¿Qué Siempre. le dirías a la gente que está viendo este programa y que tiene su parroquia y que seguro todos siempre decimos, ¿cómo puedo ayudar? Animaros a conocer primero Cáritas, que a veces que, bueno, lo has dicho tú, ¿no? Es la gran desconocida, a conocer, acercarse a Cáritas, y que siempre hay algo que hacer. Son muchas personas, muchas realidades que existen en nuestras parroquias y en nuestro territorio, y bueno, pues animaros a ofrecernos. Pues muchísimas gracias, Paco, Marian. Esto nos daría para... Y de hecho, yo creo que tenemos que vernos, para hablar ya de proyectos concretos, de iniciativas, y como dices tú, de que esta doctrina social de la Iglesia pues, sea conocida también por todos aquellos que nos estáis siguiendo cada semana. Así que lo dejamos aquí y volveremos nuevamente cuando podamos. Así que nada, muchas gracias a todos y esta es nuestra familia de la Iglesia.
Bueno, hoy repasando las redes, habéis visto que en los últimos programas, cuando grabábamos en el exterior, yo leía del móvil. Y es que es posible llevar la Biblia, la palabra de Dios, en el móvil. En estos días que había un grupo de chavales que iban a un encuentro a Madrid, de TSE, alguno de ellos decía, oye, ¿cómo me puedo llevar la Biblia para no tener que llevarme el libro? Entonces fue cuando me di cuenta que haría falta que todos supiéramos que además de la liturgia de las horas nos podemos llevar la Biblia en el móvil. Así que vamos a ver hoy pues simplemente cómo descargar una aplicación de la Biblia. Como siempre nos vamos, ¿vale?, a la aplicación o a la gestión de aplicaciones, escribimos Biblia, yo pongo la Biblia de Jerusalén, pero sabéis que hay muchísimas aplicaciones de la Biblia. Le damos a Biblia de Jerusalén y aquí nos aparecen las distintas opciones. Como yo ya la tengo instalada, pues simplemente pues le damos a abrir la aplicación. Simplemente pues es como una Biblia normal y corriente, tú puedes buscar el texto que quieras, ¿no? Por ejemplo, podemos buscar Mateo y le damos y nos aparecen todos los números de los capítulos, los 28 capítulos de Mateo. Pongamos que quiero el capítulo 3, pues me aparece los 17 versículos del capítulo de Mateo y yo le doy pues al versículo que quiero, ¿vale? Entonces, ahí encontramos pues, el texto, puedes buscar la cita que necesites, cuando se hace un comentario lo puedes leer, lo puedes seguir, o simplemente, pues si quieres sacar alguna cita, pues lo tienes. Al lado hay una pestaña donde tienes pues, planes de lectura, el verso de cada día, puedes marcar, ¿no? Lo mismo, prácticamente igual que una Biblia normal y corriente, ¿no? Y sobre todo, lo mejor, compartir la aplicación. Con esto, pues, además de poder rezar, podemos evangelizar. Así que ya lo sabéis, siempre lo digo, cada vez que nos damos cuenta que aquí podemos llevar, además, la palabra de Dios, es que no hay excusa para no leerla. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Como habéis visto, el bautismo es lo que cierra todo este tiempo de Navidad. El nacimiento de Cristo no tiene sentido si no nos hace nacer a todos. Así que, nada, simplemente desearos que hayáis pasado una muy feliz Navidad. Ya podemos recoger el Belén, ya podemos recoger el árbol, así que hasta el próximo programa. Vaya usted con Dios.